Bien, entonces nuevamente buenas tardes a todos. Aquí habíamos quedado el martes pasado, ¿cierto? Estábamos revisando este ejemplo a partir del cual, ¿cierto? Veíamos o analizábamos las decisiones de inversión, financiamiento y política de dividendos a la luz del modelo de Fichter. Entonces, en particular, ilustrábamos, ¿cierto?, que la riqueza de los accionistas de una empresa no se va a ver afectada por las decisiones de financiamiento que tome una compañía. Es decir, el valor económico de los activos de una empresa no depende de cómo yo financie estos activos, ¿ya? Entonces, acá en nuestro ejemplo teníamos que el valor económico de los activos era 1.309, tanto si financiamos con deuda como si financiamos 100% con capital propio. Y por lo tanto, entonces, lo que podíamos concluir a partir de lo que nos pedían hacer en las letras B y C es que la decisión de financiamiento cuando deuda versus patrimonio tengo una empresa es irrelevante en un mercado de capitales perfecto. Entonces, no sé si hay alguna pregunta respecto a este ejemplo que quieran hacer antes de retomar, porque vamos a pasarnos probablemente pronto a ya un nuevo tema, la unidad 2. Todavía se están sumando varios. Súper bien. Entonces repito la pregunta. Quería saber, ¿cierto?, si cuando revisaron este ejemplo surgió alguna duda que quieren que revise. Bien. Entonces, chicos, lo último que quiero mencionar a partir de este ejemplo es que efectivamente también podemos ver, a partir de este caso en particular, que la decisión de dividendos, es decir, que la política de dividendos de una empresa tampoco va a afectar el valor de una compañía ni la riqueza de sus accionistas. Entonces, fíjense que yo ahora podría pensar que la empresa, en vez de hoy no repartir dividendos y por lo tanto solamente repartir dividendos en T igual 1, el próximo periodo, pudiese optar por pagar más dividendos hoy. Entonces, fíjense, déjenme hacer notar lo que asumíamos la clase pasada, ¿cierto? La empresa realizaba una inversión por 1.200, en el primer caso se pedía deuda por 200 adicionales, en el segundo caso se pedía, o mejor dicho, se emitían nuevas acciones por los 200 adicionales, toda vez que el aporte inicial de los accionistas antiguos, originales, por decirlo de alguna manera, era 1.000. ¿Ya? Y veíamos entonces que finalmente la riqueza de los accionistas era exactamente la misma si financiábamos con deuda o con nuevas acciones. Entonces, la riqueza por parte de la propiedad en esta compañía de los accionistas va a ser el valor presente de los dividendos que van a recibir. Y por lo tanto, ¿cierto? En este caso, dividendo 0 era 0, no se pagaban hoy, todo el dividendo se recibía el próximo periodo y por lo tanto, cierto, si traíamos a valor presente esos flujos, encontrábamos
la riqueza de los accionistas y por lo tanto veíamos que esto no cambiaba si es que decidíamos financiar los 200 adicionales que necesitábamos para poder realizar la inversión completa con nuevas acciones. ¿Qué quiero mostrarles? Que podríamos pensar ahora que la empresa quiere pagar un dividendo, por ejemplo, hoy de 200. Esto no está en el enunciado original, pero sí lo vamos a proponer para entender también por qué la política de dividendos es irrelevante. Entonces, supongamos que la empresa, en vez de pagar 0 de dividendos hoy, quiere pagar 200. Entonces, fíjense que si la empresa, quiere pagar hoy 200 de dividendos, para poder realizar sus inversiones por 1.200, va a tener que pedir deuda prestada por más de 200, es decir, finalmente vamos a tener un balance contable, el que repartimos dividendos de 200 hoy, igual a 1.200 en activo, pero 400 de deuda y 800 de patrimonio. Entonces, si la empresa reparte hoy un dividendo, fíjense que el asiento contable sería el siguiente. Por un lado, ¿cierto? Sale caja, se pagan 200 de dividendo hoy y disminuye el patrimonio, básicamente las utilidades retenidas de la empresa, en 200. Entonces, el patrimonio pasa de ser 1.000 a 800 y por lo tanto, si queremos financiar la inversión óptima, que eran 1.200 en este ejemplo, tendríamos que pedir no 200 de deuda, sino que 400 de deuda. Ya recuerden que la inversión óptima, el nivel de inversión óptima es 1.200 en este ejemplo. Entonces, si este es el caso, fíjense que en T igual 1, recibimos un flujo de caja, producto de la inversión, de 1.440. Pero en vez de tener que pagar 220 de intereses, vamos a tener que pagar a los acreedores 400 por 1,1, es decir, vamos a tener que pagar 440, principal más intereses. Se recuerden que la tasa de interés en este mercado es 10%. Entonces, si pedimos 200 de deuda, pagamos 200 más 20 de interés. Si pedimos 400 de deuda, pagamos 400 de este principal más 40 de interés. Y por lo tanto, va a quedar disponible para los accionistas no 1.220, sino que solamente 1.000. De los 1.440, 440 le vamos a pasar a los accionistas, perdón, de los 1.440, 440 le vamos a pasar a los acreedores, a los dueños de la deuda, y por lo tanto nos van a restar solamente 1.000 para los accionistas. Y por lo tanto el dividendo a repartir en total durante el próximo periodo es 1.000. Fíjense ustedes, sin embargo, que el nivel de riqueza es el mismo. ¿Por qué? Porque vamos a pagar hoy un dividendo de 200, ¿cierto? El dividendo 0. Y en el futuro un dividendo más bajo. Entonces, más dividendos hoy implican menos dividendos mañana. Menos dividendos hoy implican más dividendos en el futuro. Por lo tanto, en términos de valor presente, es lo mismo. La política de dividendos es irrelevante. Y por lo tanto, ¿cierto? Si lo vemos aquí con número, el dividendo entre igual 1 es 1.000, partido por 1.1, que es la tasa de interés, ¿cierto? El 10%, nos da exactamente los mismos
9, que sí, que es lo que obteníamos si es que hoy no había reparto de dividendos. Entonces, la política de dividendos también es irrelevante. Entonces, las grandes conclusiones que tenemos, ¿cierto?, al aplicar este modelo a finanzas corporativas es que el valor económico de los activos de una empresa depende de su política de inversión y por lo tanto tenemos que llevar a cabo todos aquellos proyectos que maximicen riqueza, es decir, que tengan un VAN, un valor actual neto, mayor o igual a cero. La política de dividendos y la política de financiamiento son irrelevantes, no afectan el valor económico de los activos de una empresa, tampoco afectan la riqueza de los accionistas. ¿Ya? Fíjense por favor, que en este nuevo escenario, ¿cierto? Es decir, si repartimos hoy un dividendo de 200, el balance económico va a ser el siguiente. Los activos siguen siendo 1.309,09, sigue siendo el valor presente del flujo de caja de esos activos. La deuda es 400 y por lo tanto el valor económico del patrimonio es 909, 100,09. Entonces, ahora el precio de la acción, recuerden que habían 100 acciones en circulación, por lo tanto el precio de la acción es 9,09. Entonces, sí, es verdad, el precio de la acción, si se reparte hoy un dividendo de 200, cae. Cae de 11,09 a 9,09. Pero no deben dejar de olvidar que el accionista tiene un dividendo de 2 en el bolsillo. Se reparten 200, hay 100 acciones, el dividendo por acción hoy es 2. Entonces, antes, o digamos lo mejor, si hoy no se reparte el dividendo, el accionista tiene una acción que vale 11,09. Si se reparten 200 de dividendo, el accionista tiene una acción que hoy vale 9,09, cae en el monto del dividendo, pero tiene un dividendo de 2 en el bolsillo. Por lo tanto, sigue teniendo los mismos 11,09. La riqueza no cambia. Es lo mismo tener una acción que vale 11 que tener una acción que vale 9 más 2 de caja en el bolsillo. Por lo tanto, de nuevo podemos ver que la riqueza de los accionistas no se ve afectada por la política de dividendos de una empresa. Preguntas, chicos. Estoy atenta al chat también por si hay inquietudes y me las quieren mandar por esa vía. ¿Ya? Si no, por favor, de verdad, interrúmpanme si hay algo que no quede claro. Entonces, la grande, si resumimos, ¿cierto? La gran conclusión, vuelvo a mencionarla, es que en un mercado de capitales perfecto, la política de financiamiento y la política de dividendos no afectan el valor económico de los activos de una empresa. Y lo que tenemos que hacer para maximizar este valor económico y la riqueza de los accionistas es seguir una política de inversión
que ejecute todos aquellos proyectos cuyo VAN sea mayor o igual a cero, es decir, cuya tasa interna de retorno sea mayor al costo de oportunidad del capital. ¿Qué pasa en la vida real cuando introducimos imperfecciones? ¿Ya? Y esto lo voy a dejar aquí a manera de plantear la inquietud, de dejar el desafío, pero esto es lo que vamos a ir abordando, ¿cierto? Principalmente en Finanzas 2. Ya acá en Finanzas 1 vamos a sentar algunas bases, sin embargo esto lo vamos a ver con más detalle ya en Finanzas Corporativas en el próximo curso en Finanzas 2. Y por lo tanto, ¿cierto? Es importante que entendamos al menos, ¿cierto?, hacia dónde va lo que tenemos que llegar a comprender y estudiar. En particular, ¿cierto?, cuando nos alejamos de un supuesto de un mercado de capitales perfecto, es decir, cuando introducimos imperfecciones, por ejemplo, cuando la tasa de colocación supera la tasa de captación, cuando la tasa para pedir prestado es mayor a la tasa que se puede obtener sobre nuestros depósitos a plazo, se rompe el principio de separación de Fichte y por lo tanto ya no podemos decir que las decisiones de inversión y financiamiento son independientes. Tenemos que tener presente, ¿cierto?, cuál es la tasa de descuento relevante en función de la dotación inicial y también de las preferencias de los accionistas. Por lo tanto, ¿cierto? Pueden ocurrir discrepancias, por ejemplo, entre un accionista mayoritario y un accionista minoritario, que también se acentúan cuando incorporamos asimetrías de información, cuando incorporamos impuestos, cuando pensamos en una deuda que no es libre de riesgo y por lo tanto existe la probabilidad de quiebra de una corporación. Entonces, todas estas imperfecciones, la existencia de costos de transacción, la existencia de asimetrías de información, la existencia de impuestos, la existencia de deuda riesgosa, básicamente se traducen en que, en definitiva, las decisiones de financiamiento y las decisiones de política de dividendo sí van a importar, ya sí van a importar. Van a dejar de ser irrelevantes como lo vimos en un mercado de capitales perfecto. Y lo que tenemos que entender es, entonces, de qué manera impactan estas decisiones de financiamiento, estas decisiones de política de financiamiento sobre el valor de una empresa. Entonces, esos son los tres grandes desafíos, ¿ya? Entender, ¿cierto?, cómo la incorporación de riesgo afecta la toma de decisiones en términos de la política de inversión de una empresa. Entonces vamos a ver que mientras más riesgo tenga una inversión, mayor debe ser la tasa de descuento que le debemos exigir a esta inversión. Sin embargo, va a ser cierto que ajustando la tasa de descuento por riesgo, la regla del VAN sigue siendo la adecuada, es decir, se deben llevar a cabo todos aquellos proyectos cuyo valor actual neto sea mayor o igual a cero. Es decir, que se crea riqueza, que hay creación de valor. ¿Ya? Entonces, lo importante es que veamos o comprendamos, ¿cierto? Es que la tasa a exigir cuando calculamos este VAN, el costo oportunidad tiene que ser ajustado por el nivel de riesgo y por lo tanto mientras más riesgo, mayor la rentabilidad exigida. En términos de política de financiamiento y política de dividendos, entender, por ejemplo, cómo la estructura deuda-patrimonio afecta el valor de los activos de la empresa. Vamos a ver, por ejemplo, el concepto de ventaja tributaria y ya en Finanzas 2 vamos a estar estudiando cómo los costos de agencia, los costos o la existencia de asimetría de información también van a afectar en la decisión de financiamiento de una empresa. Por lo tanto,
va a ser un desafío poder entender cuál es la estructura o el mix óptimo deuda-capital que debe tener una corporación para maximizar valor. Y de igual manera, ¿cierto? Cómo debe ser la política de dividendos, tal que también se maximice el valor económico de los activos de una empresa. Entonces, esto es igual que en economía, ¿cierto? En economía ustedes parten de un supuesto de mercados de capitales perfecto, perdón, mercado de competencia perfecta, y empiezan posteriormente a levantar estos supuestos de competencia perfecta para entender, ¿cierto?, distintas estructuras de mercado. Acá, durante o a lo largo de los cursos en finanzas, ¿cierto?, vamos a partir de un mercado de capitales perfecto que acabamos de estudiar, en donde la política de dividendo y de financiamiento son irrelevantes, y vamos a empezar a levantar este supuesto introduciendo imperfecciones de mercado y viendo cómo estas imperfecciones finalmente hacen que la política de financiamiento y la política de dividendo sí afecten el valor económico de los activos de una empresa. ¿Ya? Entonces, esos son los desafíos que quedan por delante, que vamos a empezar a abordar ya en este curso y también con mayor detalle en Finanzas 2. Bien, lo que resta de esta unidad, chicos, me la voy a saltar. ¿Ya? La verdad es que esta idea que tengo a continuación es bastante descriptiva en el sentido de presentarles cuáles son los principales instrumentos financieros y los principales participantes en nuestro mercado de valores chileno. Algo que resume el capítulo 1 de Carlos Maqueira que yo les pedí que leyeran. Entonces aquí básicamente me interesa que puedan conocer algunos de los participantes de nuestro mercado de capitales, porque vamos a ir utilizando, ¿cierto?, este lenguaje a lo largo del semestre. ¿Ya? En definitiva, la estructura que tomen los mercados de capitales va a depender de las necesidades de los agentes que participan en dicho mercado. Y por ejemplo, entonces surge así la necesidad de intermediación, ¿cierto?, de poner en contacto a la oferta y a la demanda por fondos, que da origen a toda la industria bancaria. La necesidad de las empresas, ¿cierto?, de colocar instrumentos financieros para levantar fondos hace, ¿cierto?, que surja todo lo que es la industria de bancos de inversión, la existencia de economías de escala y especialización en carteras de inversión, ¿cierto?, permite o justifica el desarrollo de intermediarios que están orientados a administrar carteras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos de pensiones. Entonces, básicamente lo que tengo acá, ¿cierto?, es la estructura de este mercado en nuestro país. Esto lo tomé de la página de la Comisión para Mercado Financiero, la ex Superintendencia de Valores y Seguros, y básicamente hay, como les decía, un resumen de cuáles son los principales participantes de este mercado en el capítulo 1 de Carlos Maqueira. Y así que los invito a navegar en esta página un poco para conocer, ¿cierto?, a nuestro mercado de valores. Si hay algo que no se entienda respecto a las definiciones o al rol de cada uno de estos participantes, me pueden hacer las preguntas vía correo electrónico o conectarse en el horario de atención de estudiantes. ¿Ya? Pero esta parte es bastante descriptiva y por lo tanto me la voy a saltar porque me interesa poder comenzar con matemáticas financieras, ya para que tengan las herramientas para resolver adecuadamente el primer taller. Comentarios, dudas, preguntas.
Esto básicamente también aquí tengo un pequeño punteo de los principales participantes, emisores y demandantes de instrumentos financieros que también pueden revisar para complementar lo que leen. Este archivo está en Educandos. Todo lo que les voy presentando, ¿cierto? Los PowerPoint y las planillas Excel que utilizo para trabajar ejemplos están disponibles en la página del curso. Ya me están preguntando a través del chat. Me acabo de fijar que en privado, así que por eso lo hago común para todos. Entonces, de nuevo les recuerdo la importancia de que lean, ¿cierto? Los capítulos que tienen que leer para esta primera unidad son los capítulos 1 y 2 del texto de Carlos Maqueira y también dijimos el capítulo 1 y no me acuerdo si 15 o 16. Me falló la memoria. 15, profe, creo. 15, muchas gracias. De Ross Westerfield y Jave. Entonces, una vez más reitero que en las pruebas voy a hacer preguntas de lectura, me interesa que lean para complementar las clases. Bien, entonces, déjenme cerrar esto para irnos de frentón a la unidad 2. Entonces voy a hacer hoy un repaso de matemática financiera. Ustedes también van a trabajar, bueno, la verdad es que este jueves con Diego van a trabajar más ejercicios de modelo de Fisher aplicado a finanzas corporativas y la próxima semana van a hacer ejercicios de matemática financiera. ¿Ya? Me interesa sí poder hacer hoy este repaso. Yo entiendo que esta herramienta de matemática financiera ustedes la trabajaron en contabilidad, sin embargo es súper importante que la manejen bien. ¿Ya? Así que vamos a partir por repasarla para después enfocarnos en el uso de esta herramienta en la valoración de bonos, acciones y empresas. ¿Ya? Entonces aquí vamos a volver a retomar esta idea de balance contable versus balance económico y vamos a enfocarnos, ¿cierto?, en la determinación del valor económico de los activos y del patrimonio de una corporación. Y para todo esto es imprescindible las herramientas de matemática financiera. Entonces vamos a partir por ese repaso para después poder aplicarla sin problemas. Entonces la oportunidad, chicos, para que hagan todas las preguntas respecto a este tema que no hayan quedado claro en contabilidad. Entonces, por favor, vuelvo a insistir, me interrumpen si quieren que algo lo explique nuevamente, ¿ya? Entonces, idea base, 100 pesos hoy valen más que 100 pesos de mañana. Ya habíamos comentado esto, ¿cierto? En nuestras primeras clases. ¿Por qué? Porque existe, ¿cierto?, lo que se conoce como el valor del dinero del tiempo, en el tiempo, ¿ya? Que refleja el costo oportunidad del capital y que es básicamente la tasa de interés. ¿Ya? Entonces, tener 100 hoy nos permite tener en el futuro 100 más la tasa de interés. ¿Ya? Y por lo tanto es importante que cuando pensemos en términos de flujos de caja en distintos periodos del tiempo, tengamos presente que no podemos llegar y sumarlos porque valen distinto. Existe eh, un valor del dinero en el tiempo y por lo tanto tenemos que trabajar esos flujos de caja en pesos de un mismo valor, ya sea valor presente o valor actual. Entonces ahí surgen entonces estos conceptos. ¿Cómo podemos calcular valores presentes o valores futuros? Aquí está presentado para cantidades únicas, ¿cierto?
sea I la tasa de interés nominal anual, sea N el número de periodos años, vamos a tener que el valor presente o valor actual de una cierta cantidad no es otra cosa que el flujo de caja dividido por 1 más la tasa de interés elevado a n. Y el valor futuro, todo lo contrario, ¿cierto? Es el flujo de caja que se recibe hoy multiplicado por 1 más i elevado a n. Entonces, cuando queremos actualizar, traer a pesos de hoy, flujos de caja que ocurren en el futuro, tenemos que descontar, esto se conoce como el factor de descuento, y cuando queremos, ¿cierto?, llevar pesos a valor futuro, tenemos que capitalizar y considerar entonces el interés. Entonces, por favor, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Súper bueno si tienen calculadora a mano para que vayan trabajando conmigo. ¿Qué cantidad aceptarían como mínimo hoy a cambio de devolver 1.000.000 en un año más si la tasa de interés es un 5%? Yo lo calculé y me dio 1.050.000. No sé si estará bien. Al tiro, Ricardo, te comento que no está bien, sin haberlo calculado. ¿Por qué? Porque este 1.000.000 es en un año más. Por lo tanto, Ah, ya, está el valor futuro. Sí, ¿sí sí. o no? Ah, ya. Entonces, Sí, hoy tiene que entendí ser mal. menos. ¿Cuánto les da? Ahí está, me están contestando en el chat. Ricardo, ¿lo viste, cierto? Entendí mal la pregunta. Perdón. Bien, no, pero está perfecto. Entonces, efectivamente, acá lo que me están preguntando es el valor presente o el valor actual de 1.000.000 en un año más. ¿Cierto? Si la tasa de interés es un 5% anual. ¿Ya? Y por lo tanto, yo sé que hoy ese monto tiene que ser menos que 1.000.000. ¿Ya? Entonces tengo aquí que descontar este millón a 1 más la tasa de interés para obtener el monto equivalente hoy. ¿Por qué es esto bueno? Profe, Sí, ¿usted podría hacerlo así como con las fórmulas que me perdí un poco? sí, O sí, por favor. sí, Yo también diga lo mismo. esto, sí. Ahí vi también en el chat que me lo pusieron. Miren, es esto. Ahora el flujo de caja es 1.000.000 en un año más. La tasa es un 5% y es un año. Entonces, esto es 952, 380,9. Profe, entonces cuando, por ejemplo, nos salgan, no sé, 5 años, se pone 5, ¿no? Así como la cantidad de meses. Es que aquí estamos trabajando con años. Vamos a ir avanzando. Ah, ya. Ya entiendo, profe. Sí. Entonces, eso es súper importante. Y también para contestar la pregunta que me están haciendo, que me está haciendo Ronald a través del chat. Siempre es importante que tengan presente que debe haber consistencia entre la tasa y el periodo. En este caso estamos trabajando una tasa anual. Por lo tanto, estamos trabajando en años. Si la pregunta en particular nos planteaba un 5% anual durante un año. Si yo quisiera trabajar esto en términos de meses, tendría que sacar la tasa equivalente mensual
y elevar a 12, porque efectivamente un año tiene 12 meses. ¿Ya? Aquí estamos pensando en una tasa anual, un año. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la pregunta en vez de ser en un año más es en 5 años más? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Sí. Siempre, chicos, es muy útil hacer una línea del tiempo porque nos permite visualizar en qué periodo ocurren los flujos de caja y por lo tanto traerlos ya sea o a valor presente o a valor futuro en un determinado momento del tiempo. Entonces acá nos están dando un pago o un flujo de caja de 1 millón en 5 años más. Entonces ya no es aquí en t igual 1, sino que lo estamos cambiando a t igual 5. Y la pregunta entonces que nos vamos a hacer es cuánto es el valor presente o el valor actual de este flujo en t igual 5. En este caso tenemos que tomar este flujo de caja, que es el valor futuro, ¿cierto? Este millón ocurre en 5 años más. Lo traigo a valor presente descontando a 1 más la tasa de interés anual. ¿Ya? Aquí tal vez, importante que aquí estamos trabajando con esta tasa anual elevado a 5. Y eso nos da, Me dio 783.526,11665. exacto, muchas gracias, 783.526,16. Vamos a ver. Profe, en ese caso, si el tercer dígito después de la coma es 6, ¿no se aproximaría a 17 o no? Sí, lo puedes aproximar a 17. Ok, gracias. Estaba truncando en vez de aproximar, pero sí, si aproximamos es un 7, toda la razón. Entonces, ¿qué es importante que tengamos presente acá? Que esto, ¿cierto? Considera lo que vamos a recordar más adelante como interés compuesto. Es decir, estamos considerando que se capitaliza el interés sobre interés cuando hacemos este cálculo de esta manera. ¿A qué me refiero con eso? Hagamos ahora el cálculo del valor futuro, que a veces es más fácil de entender. Supongamos que tenemos hoy 9, perdón, no eran 9, eran 7.803.000, perdón, estoy leyendo pésimo el número, ¿cierto? Era 783.526,17. Entonces, eso es lo que tenemos hoy en t igual 0, que sería el valor presente. ¿Ya? El flujo de caja hoy. Sí, de hecho, si quieren generalizar, perdón, el sí va para la respuesta que me hacen a través del chat. Traten, chicos, ojalá de escribir las preguntas para todos, de tal manera que estemos todos ubicados respecto a qué es lo que se está preguntando y lo que yo estoy respondiendo. Entonces, si quieren generalizar estos flujos de caja, ¿ya? Si quiero llevar un determinado flujo de caja a valor futuro, tengo que multiplicar por 1 más la tasa de interés elevado a n. Si quiero traer a valor presente un determinado flujo de caja, tengo que dividirlo por 1 más la tasa de interés elevado a n. Entonces, en este caso, si partimos con un flujo de caja hoy inicial en t igual 0 de 783.526,17, y lo depositamos al 5%
durante 5 años, sabemos que esto nos tiene que dar justo 1 millón. Chequéenlo, por favor. Sí, sí, da el millón. Bueno, ocupando todos los decimales que todo, pero Exactamente. Exactamente. Entonces, cuando hacemos esto, estamos considerando una tasa de interés compuesta, un interés compuesto. ¿Por qué? Porque el interés se está calculando anualmente, no sobre la base solamente, no sobre el principal inicial, sino que sobre el principal inicial más los intereses ya devengados. ¿De dónde viene esta expresión? Miren, ¿de dónde viene esta expresión? Esta de acá. De la siguiente va a ser 783.526,17 más el 10%, estoy asumiendo, ¿cierto? Una tasa de interés del 10%, perdón, era un 5, ¿cierto? Por 783.526,17. Entonces, al cabo del año 1, yo deposité 783.526 y obtengo un 5% de interés sobre ese monto. Por lo tanto, al cabo del año 1, fíjense que tengo, si yo factorizo por esto, me queda 1 más 0,05. Eso tengo en t igual 1. Por lo tanto, durante el segundo año, yo voy a tener esto más el 5% de este monto, que equivale a multiplicar nuevamente por 1 más 0,05. Después en el año 3, lo mismo. Tenemos el principal, que ya sería todo esto, todo el principal, más el 5% sobre ese principal. Y así sucesivamente hasta el año 5. Por eso, en definitiva, que nos queda el monto, el flujo de caja, multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado a n, porque estamos considerando interés sobre interés. Entonces, estas dos ecuaciones que les planteo acá para traer a valor presente y a valor futuro consideran interés compuesto. Es decir, calculamos interés sobre interés. No sé si se entendió, chicos, de dónde sale esta expresión, este 1 más i elevado a n. Creo que sí se entiende. Súper, gracias. Bien. ¿Qué tenemos que acordarnos también? Que el valor presente y el valor futuro son aditivos. Por lo tanto, si estamos pensando en traer a pesos de hoy o a pesos de un periodo futuro varios flujos de caja, el valor presente o el valor futuro de todos esos flujos de caja es el valor presente de cada uno de ellos, la suma del valor presente de cada uno de ellos o la suma del valor futuro de cada uno de ellos.
Entonces, para entender el punto, acá tengo un ejemplo simple de valor presente para mostrarles que tanto el valor presente como el valor futuro son aditivos. Entonces, supongamos que tenemos este patrón de flujos. 100 en un periodo más, 100 en 2 periodos más y 100 en 3 periodos más. Y lo vamos a comparar con este otro patrón de flujo que también es 300, pero repartidos de manera diferente en el tiempo. ¿Por qué? Porque los primeros 100 se reciben hoy, los segundos 100 en un periodo más y los terceros 100 en 2 periodos más. ¿Ya? Entonces, para calcular el valor presente o el valor actual de todo este patrón de flujos, tengo que traer a valor presente cada uno de estos flujos y sumarlo. A eso se refiere con que el valor presente es aditivo. El valor presente de una serie de flujos es el valor actual o es la suma del valor actual de cada uno de ellos. Entonces, fíjense que si asumimos una tasa de interés del 10%, estos 100 se traen a valor presente dividiendo por 1,1, pues los tengo que actualizar un periodo. Estos 100 dividiendo por 1,1 al cuadrado, porque tengo que actualizarlo 2 periodos. Y los últimos 100 dividiendo por 1,1 elevado a 3, porque tengo que actualizar 3 periodos. ¿Cómo sería el valor presente de este otro patrón de flujos? Estos 100 que se reciben hoy ya están en pesos de t igual 0. Y por lo tanto no necesito actualizarlos. 100 hoy son 100 hoy, ya están en pesos de hoy esos primeros 100. Los segundos 100 los traigo a presente actualizando un periodo dividido por 1,1 y los segundos 100, perdón, los terceros 100 en este caso, lo actualizo 2 periodos porque se reciben en t igual 2. ¿Cuál de los dos patrones de flujos tiene un mayor valor actual? Sin calcularlo. Lo pueden calcular, pero ¿El segundo? el segundo, exacto. ¿Por qué? Porque 100 hoy valen más que 100 mañana. Entonces yo prefiero la plata antes, porque sobre ese principal, sobre esa plata puedo generar interés. Entonces necesariamente debe ser cierto que el valor actual de este patrón que le vamos a llamar D, y al primero le vamos a llamar A, entonces debe ser que el valor actual del patrón B es mayor que el valor actual del patrón de flujos A. Porque aquí se recibe la plata antes y 100 pesos hoy valen más que 100 pesos mañana. Boris, a ver si me haces manito para arriba si quedó claro el por qué el segundo es mayor. No te tengo el... Ah, no, sí te tengo. Ya, bien, ahí me está. Súper. Entonces, calculémoslo. ¿Alguien lo calculó? Esto nos da 273,5 y A nos da 2. ¿Alguien tiene el valor presente del patrón de flujos de A? A mí me dio 248,68. Exacto, muchas gracias.
¿Se fijan? Entonces es mayor, ¿cierto?, el valor presente de los flujos de B que el valor presente de los flujos de A. ¿Qué voy a aprovechar de repasar a partir de este ejemplo? Estos patrones de flujo, estas series de flujo, se denominaban anualidades. ¿Por qué se denominan anualidades? Porque son flujos constantes que se pagan de manera periódica en el tiempo. Entonces, tanto el patrón A como el patrón B son anualidades. Y en este caso, cuando solamente tenemos 3 pagos, hacer el cálculo trayendo cada flujo a pesos de hoy es fácil, porque son 3. Pero si tuviéramos 50, sería súper fome traer cada uno de esos 50 flujos a pesos de hoy. Y por lo tanto, se ha demostrado que cuando se trata de una anualidad, el cálculo del valor presente de una anualidad se puede realizar a través de la siguiente fórmula. Probablemente se acuerden de ella cuando se las escriba. A ver. Voy a poner para que quede claro. ¿Se acuerdan de esta expresión o no? Chicos, manitos para arriba o manitos para abajo. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Bien, ¿qué más? Ya, Profe, yo no mucho. ya, si veo un par de manos para abajo, vamos a mostrarla nuevamente dónde salen, pero lo importante es que tengan presente que con esta expresión nosotros podemos calcular el valor presente de una anualidad, en donde flujo de caja es el monto, el valor de la cuota, ¿cierto?, que se paga periódicamente, y es la tasa de interés, y N es el número de pagos. Entonces, en este caso, miren, en este caso, ¿qué tendríamos? Si aplicamos esta fórmula, sería 100 partido por la tasa de interés, que es un 10%, 0,1. Todo eso multiplicado por 1 menos 1 partido por 1,1 elevado a 3. 1, 2, 3. 3 pagos de 100, 10% es la tasa de interés. Por favor, calculen cuánto les da esto. 248 Profe, más 68. Exacto. profe, una consulta. Dime. Los periodos, o sea, los flujos de caja de los periodos siempre son constantes. O sea, una anualidad por definición es un flujo constante periódicamente. Año Ah, ya. a año, mes a mes, semestre a semestre, semana a semana, pero siempre periódicamente. Ya. Muchas gracias, profe. ¿Qué es importante tener presente de esta expresión? Que resume entonces el cálculo del valor presente de una anualidad, que asume que el primer pago se recibe en un periodo más. De hecho, fíjense que si nosotros aplicamos esta fórmula, nos da justo 248,68, que es el valor presente del patrón
A. A es una anualidad que efectivamente recibe o que paga el primer flujo periódico constante justamente en un periodo más. ¿Significa eso que no podemos usar esta expresión para el patrón B? Y la respuesta es no. Pero tenemos que acordarnos cómo interpretar esta ecuación. ¿Por qué les digo esto? Porque recuerden que estos 100 del patrón B que se reciben hoy ya están en pesos de hoy. Por lo tanto, no necesitan actualizarse. Lo que necesito actualizar, traer a valor presente, son los otros 200. Por lo tanto, si utilizo la fórmula, sería 100 partido por 0,1, 1 menos 1 partido por 1,1 elevado a 2. 1, 2. Porque estos primeros 100 ya están aquí, en pesos de t igual 0. Si ustedes calculan esto, les da 273, no me acuerdo cuánto era el coma. $55. ¿Ya? Entonces, antes de tomar un recreo, quiero mostrarles, me adelanté un poquitito, voy a volver atrás, por supuesto. ¿Cierto? Acá está la expresión que acabamos de revisar. ¿Ya? Esto es el valor presente, valor actual de una anualidad en donde payment es el pago o el flujo de caja periódico. ¿Ya? ¿De dónde sale esta fórmula? Aquí lo tengo. Es importante que entiendan de dónde sale esta fórmula para que la puedan aplicar correctamente. Aquí tengo la demostración, miren, para que entiendan de dónde sale quienes no se acordaban de esta expresión. Acá estoy asumiendo una anualidad, un pago constante durante n periodos, ya sean meses, años, semestres, trimestres, etc. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor actual de esta anualidad? N pagos de este monto. Entonces, los valores actuales, como dijimos, son, o el valor actual es aditivo, por lo tanto, el valor actual de todo este patrón es cada flujo a pesos de hoy. Finalmente, el flujo que ocurre en t igual n lo divido por 1 más la tasa de interés elevado a n. Aquí n es la tasa de interés por periodo. ¿Ya? ¿Todos entienden esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy trayendo a valor presente cada uno de estos flujos. ¿Todos ok? Bien. Bien. Entonces, ¿qué hago después? Voy a multiplicar esta ecuación por 1 más r. Multiplico a ambos lados, obviamente la igualdad se mantiene. Entonces vamos a multiplicar, fíjense, multiplico a ambos lados de la ecuación. Y este lado. Entonces, finalmente
Esto se me va con esto y aquí esto me queda n menos 1. ¿Qué hago después? Resto esta ecuación que llamé 2 con la anterior, con 1. Entonces, fíjense ustedes que si yo resto 2 menos 1, a este lado me queda el valor actual por 1 más r menos el valor actual. Y al otro lado, fíjense que esto se va con esto, este término con el anterior. Por lo tanto, al final, con lo único que me quedo es con esto y con esto. Estoy restando 2 menos 1. Se me quedó con este término y con este último término. Los demás se me van al hacer la resta. Lo que falta es simplemente un poco de álgebra. Fíjense que finalmente factorizo por el valor actual, 1 más r menos 1. Acá factorizo por el flujo de caja, 1 menos 1 partido por 1 más r elevado a n. Estos 1 se me van. Me queda aquí este r multiplicando el valor actual que paso dividiendo al otro lado. Y esta es la expresión que acabamos de mostrar. Entonces, esta fórmula no viene de la nada, sino que simplemente es una manera abreviada de poder obtener el valor presente de una anualidad de n pagos, con R siendo la tasa de interés por periodo. ¿Ya? Entonces, les dejé esta demostración en Educandus. ¿Qué más se puede mostrar, chicos? La expresión para calcular el valor futuro de una anualidad. Entonces, si yo tengo este monto hoy y lo multiplico por 1 más la tasa de interés elevado a n, 1, 2, 3, 4, así hasta n, vamos a tener que el valor futuro de una anualidad es la expresión que tengo acá. Entonces, en el PowerPoint tengo estas dos fórmulas. Esta es con la que hemos trabajado. Esto es la que me permite el cálculo del valor futuro de una anualidad. Entonces, este es el valor presente de una anualidad, valor futuro de una anualidad. Es importante que recuerden que esta anualidad realiza, o para poder aplicar esto, estamos considerando que el primer pago ocurre un periodo después, que es lo que se conoce como una anualidad ordinaria o vencida. Cuando el primer pago parte hoy, se conoce como una anualidad anticipada. Y hay fórmulas, se pueden ajustar estas fórmulas para encontrar el valor presente de una anualidad anticipada. Pero no me interesa llenarlos de fórmula, me interesa que sepan aplicarlas. Y por lo tanto, insisto, si tenemos una anualidad anticipada, como era el ejemplo del patrón B, entonces esto sería una anualidad anticipada. B sería una anualidad anticipada, porque el primer flujo ocurre hoy. Pero no necesito una fórmula nueva para sacar el valor actual. Basta con considerar los 100 que recibo hoy, que no tienen que actualizarse porque ya está en pesos de t igual 0, y usar la expresión para traer a valor presente dos pagos de 100. Obviamente a la tasa de descuento pertinente.
Chicos, preguntas. Ninguna, profe, a mí me quedó súper claro. Bien. Los demás.